Hola Andrés Felipe, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar conversar conmigo hoy. Hola Sandra, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un honor ser invitado. Andrés, cuéntanos un poco primero sobre ti. Si quieres, regálanos una pequeña presentación para que la gente te conozca un poco. Bueno, voy a intentar ser breve. Yo soy ingeniero electrónico y ya en proceso de obtener mi maestría en temas de gestión de la innovación, pero desde el año 2004 vengo trabajando en estos temas. Primero, fue muy curiosa la forma en cómo yo entré a esto, porque yo entré a esto haciéndome una pregunta sobre cómo desarrollar empresas a base tecnológica en Colombia. Ok. Curiosamente, esa pregunta me entró cuando estaba por allá en octavo semestre y para validar yo dije, vamos a emprender. Entonces me puse a emprender con un grupo de ingenieros, compañeros, pero lo hacíamos muy desde lo intuitivo, ¿no? Y curiosamente, pues los que estamos emprendiendo y apenas egresándonos, pues necesitamos vivir de algo. Entonces entró un grupo de investigación en temas de gestión de tecnología, recuerdo tanto. Y trabajé en un grupo donde hacíamos vigilancia tecnológica por una iniciativa que teníamos local, que era el clúster exportador de servicios de salud del Valle del Cauca. Entonces, estaba jugando en dos bandos, que era el bando del emprendimiento y el bando de la investigación en temas de innovación. Ahí es que hay formas de hacerlo, pero que efectivamente también necesitamos competencias para hacerlo, ¿no? Ujú. El resultado de allí fue algo muy curioso, porque en el primer proyecto seguí las metodologías tradicionales de desarrollo de producto para desarrollar este emprendimiento, eh, y no es que haya sido el resultado muy bueno, porque descubrimos que el mercado local no estaba preparado y empezamos a exportar. Eh, y por el otro lado, empezamos a entender de que las empresas necesitaban este tipo de temas de innovación y mi gran conclusión era que una cosa es innovar en una empresa y otra cosa es intentar crear empresas desde cero. Bien, Totalmente. ese fue como un gran descubrimiento que tuve allí. Entonces, ¿qué sucedió? Ahí me apareció a partir de eso mi primer trabajo independiente en temas de consultoría, Ujú. recuerdo tanto, para un hospital pues bastante grande, pues por lo menos aquí en Cali y en Colombia tiene reconocimiento que era el Centro Médico Imbanaco, ¿bien? Sí, claro. Como montando todo el sistema de gestión de tecnología, pero para temas de innovación. Ujú. Esa fue como mi primera experiencia ya hace casi 10 años. Y ahí se me abrió otra vertiente que fue empezar a acompañar compañías, empezar a acompañar empresas en estos temas. Después ya me fui desarrollando en esas dos vertientes, en cómo desarrollar productos, pero desde cero, desde el punto de vista del emprendimiento, pero siempre en temas de base tecnológica, y con un interés particular que yo tengo, que es el tema de, hombre, captura de valor, pero genera impacto social. Y por otro lado, también la conexión con las empresas, ayudándoles en estos temas. Y pues he terminado finalmente muy relacionado también con algunas compañías, como combinando estos dos mundos en los que llevo hace 12 años, y es el tema del emprendimiento corporativo. Ujú. Entonces ya con elementos específicos y descubrí que hay unas cosas muy interesantes. Entonces, digamos que esa es mi historia súper resumida, y ahora estoy metido pues, gestionando una compañía de biotecnología, eh, junto con unos socios que estamos en Argentina y en Estados Unidos. Vale, súper. Pues muy interesante y justamente esa es como la riqueza de tenerte aquí, que compartas ese punto de vista desde la tecnología. Te voy a preguntar una serie de cosas para ir entendiendo un poquito y desmenuzando todo eso que nos acabas de contar en 3 párrafos. Innovación. ¿Qué ha sido lo bueno para ti desde tu punto de vista de base tecnológica en la innovación? ¿Qué ha sido lo bueno de trabajar en innovación con base tecnológica para ti? ¿Y por qué las empresas deberían hacerlo?
Ok, Sandra, te comento. Yo creería que hay algo ahí que es clave. Y me voy desde una reflexión de por qué tecnología, ¿no? Ujú. Y básicamente recuerdo que hay como muchos, no sé, como muchos mitos sobre el tema de la tecnología. Y resulta que la tecnología es simplemente la forma en cómo yo hago algo, ¿ya? Ujú. Y yo lo puedo hacer de una manera sofisticada o poco sofisticada. Voluntaria. Lo que debería pasar es que si yo tengo, y yo me voy sofisticando, yo cada vez voy pudiendo hacer cosas que creen más valores. Esa debería ser la proporción. Ujú. Bien. Ahora, yo aclaro, necesariamente, y lo considero así, para innovar no necesitamos hacer tecnología, Ok. pero sí es un componente interesante, es un componente importante. Ahora, frente a lo que tú me preguntas, el por qué. Bueno, primero, el por qué innovar y segundo, el por qué la tecnología. Sí. Yo creo que hay dos cosas y en organizaciones con las que he trabajado veo que se encuentran como una especie de dilema. Con la mano derecha yo gestiono el hoy, ¿bien? Y gestionar el hoy es, hombre, yo tengo que responder por las ventas en este trimestre, yo tengo que bajar los costes en mi proceso, etcétera. Y eso es espectacular y considero que ahí sería colocar la mayor parte del esfuerzo, 90-95% del esfuerzo, pero el problema es cuando la empresa se encierra allí y se olvida del futuro, Ujú. ¿bien? Entonces, para mí la innovación es simplemente el mecanismo en el cual la empresa está pensando en el futuro y en el Bueno. futuro en el corto, mediano y largo plazo. Ujú. Se encarga de eso, simplemente. Ahora, yo lo puedo hacer de una manera intuitiva, tradicional, o yo puedo montar un mecanismo para consistentemente estar pensando en la renovación futura de la compañía. Ujú. Entonces, creo que cuando nosotros estamos hablando del futuro, creo que eso es re importante, pues porque la sostenibilidad me la da el futuro. Sí. ¿Bien? Entonces, ahí es donde yo la veo. Ahora, cuando yo digo, bueno, ¿el por qué la tecnología? Eh, Hombre, si yo realmente voy a pensar en el futuro y yo hago un esfuerzo para crear mayor valor a la sociedad, a las personas y obviamente obtener una recompensa por ello, pues en la medida en que yo me pueda sofisticar, pues hombre, va a ser mucho más difícil que otro me pueda imitar. Ujú. Pero seguidamente de eso, cuando yo incorporo nueva tecnología y nuevo conocimiento a la compañía, yo lo que voy haciendo es sumando letras al abecedario de la compañía. Y yo lo digo así, lo de las letras del abecedario, ¿en qué sentido? Entre más letras yo tenga, más palabras voy a poder crear. Ok. ¿Bien? Entonces, entre más, lo que yo le llamaría a esto, eh, pastillas de conocimiento yo tenga, más cosas yo voy a poder crear. Entonces, al final, yo lo que estoy haciendo es brindándole más insumos a la creatividad para hacer cosas que a otros no se le han ocurrido y que otros no pueden hacer. De ¿Bien? acuerdo. Entonces, por eso yo separo un poquito el tema de innovación de tecnología, pero sí los veo Vamos. complementarios, exactamente, y al final, si quiero sofisticar, pues creo que es necesario pensar en el tema tecnológico. Súper. Lo que has dicho me hace todo el sentido del mundo. De hecho, cuando pensamos en los insumos, y hablo desde mi punto de vista como persona que tiene como propósito ayudar a las empresas a promover la innovación, por lo general pensamos en el consumidor, en el cliente, en las personas, que es un poco la tendencia que hay hoy impulsada por la metodología de design thinking, de poner a la persona en el centro de todos los esfuerzos de innovación, lo cual está muy bien. Y eso es un input súper valioso. Creo que otro input muy, muy importante son las tendencias, y dentro de las tendencias está toda la parte de tecnología. El permitirnos y que las empresas se permitan de una manera estructurada, como tú lo estás diciendo, mirar más lejos, mirar más allá, mirar qué está pasando en la frontera del conocimiento tecnológico y cómo eso, y me gusta mucho la analogía que estás haciendo de las letras y de esas unidades de conocimiento para poder inspirar, para poder promover el pensamiento, para al final promover la creatividad. La creatividad no sale de la nada. En una cabecita vacía no hay creatividad, sino llena de cosas. Exactamente. Y al final este es un tema de personas, Ujú. bien, pero ¿qué tantas herramientas tienen estas personas? De acuerdo.
porque también yo me puedo llenar de conocimiento y personas que no se sienten inspiradas, pues no hacemos nada realmente. Por eso yo creo que es un tema, en mi experiencia, un tema holístico, en el sentido en que, listo, si tú me preguntas qué tiene más peso, lo que tiene más peso es la cultura, ¿bien? Obviamente la cultura va a hacer que yo tenga esa curiosidad por descubrir más allá de lo que tradicionalmente yo estoy haciendo y ya me funciona. La cultura también me va a decir, hombre, chéverísimo lo que estamos haciendo hoy, pero ¿por qué no vemos qué está pasando o qué podría pasar? Y después preguntarme, hombre, ¿y por qué nosotros no somos los que construimos ese futuro? Desde ahí cuando la gente es consciente de que puede construir un futuro, de que, es más, de que puede romper los esquemas de lo que tradicionalmente se hace, y a eso nosotros le sumamos una serie de herramientas, chéverísimo, pero al final es la persona, como tú muy bien lo dices. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Andrés, vamos a verlo desde otro punto de vista, lo difícil. Design Thinking como metodología nos dice, no piensen lo malo. Entonces pongámosle la palabra de lo difícil. ¿Qué es lo difícil de trabajar innovación desde el punto de vista tecnológico? Desde tu experiencia, que has visto en las empresas y en el emprendimiento. ¿Qué es difícil? Fíjate, desde mi experiencia personal, te cuento cómo inició la curiosidad por todo este tipo de cosas. Yo soy muy amigo de hacer innovación a través de un proceso de experimentación. Y yo lo divido entre experimentación y ensayo y error. Una cosa es el ensayo y error, otra cosa es experimentar, porque la experimentación es un proceso disciplinado, pero que se alimenta de la creatividad, ¿bien? Y todo esto me llegó porque en aquel proyecto que inicié, pues lo que te conté, pues básicamente perdimos 2 años y medio y algunas centenas de millones de pesos personales, ¿bien? Wow. Lo muy particular que sucedió allí es que nosotros consideramos todo lo que se debería hacer. Es decir, seguimos el método. ¿Sí me entiendes? Exactamente, seguimos el método, pero era el método que estaba en esa época. Okay. No lo hicimos centrado en el usuario. Okay. Aunque aplicamos muchas técnicas de crear con el usuario, pero realmente no lo entendíamos profundamente. ¿Ya? El caso es que una vez que nosotros invertimos esas varias centenas de millones de pesos, cuando salimos al mercado fue que descubrimos cuál era el negocio. Es decir, teníamos el producto, pero nunca tuvimos el modelo de negocio. Y cuando descubrimos cuál era el modelo de negocio, y en ese producto en particular nos compraban de todo Sudamérica, nos tocaba cambiar el producto. Wow. ¿Bien? Entonces, fíjate que hay una interdependencia entre el modelo de negocio y producto, y cuando yo voy a innovar desde cero, es muy peligroso yo casarme con la primera idea, desarrollarla y creer que simplemente por lanzarla al mercado la gente va a llegar y te va a comprar. ¿Bien? Y eso es ahí sumamente peligroso, y si me preguntas de temas difíciles, no fue solamente el esfuerzo, sino el dinero, y obviamente pues las esperanzas colocadas en ese primer producto. Claro. El tema que siguió de allí fue que descubrimos realmente cuál era el negocio, y como te dije, tocaba cambiar el producto, ¿bien? Pero de ahí lo que hicimos fue sacar muchos aprendizajes y montamos una segunda empresa. ¿Listo? Pero eso no es fácil para nadie. ¿Sí me entiendes? O sea, cuando la gente dice, no hay que tener miedo al fracaso, no hay que tener... Eso suena hermoso, sí, desde la teoría, pero te digo, bueno, me voy a permitir decir esta palabra acá, es muy jodido. ¿Sí me entiendes? Cuando te está tocando a ti, cuando estás perdiendo dinero, cuando estás perdiendo tiempo. Claro. Por eso yo digo que una cosa es experimentar y otra cosa es hacer ensayos y error. Porque, y particularmente yo no soy promotor de abrazar el fracaso. El fracaso no es lindo, ¿bien? Pero sí soy promotor de aprender de lo que no sale como lo que nosotros creíamos o lo que nosotros esperábamos. Total. Entonces, no te imaginas la cantidad de aprendizajes que después implementamos en los siguientes proyectos.
a partir de ahí, ¿bien? Entonces, eso fue lo primero. Ahora, en mi relación con las empresas es muy curioso. Eh, si tú escuchas a los directivos, todos quieren innovar, Todos. ¿bien? Todos, o sea, es espectacular hasta cuando les toca el bolsillo y hasta cuando les toca el indicador de aquí a 3 meses. Por supuesto. O hasta cuando les toca sacar a una persona de la operación y mandarla para un proyecto. ¿Bien? Entonces es hermosísimo, o sea, uy, espectacular. Y hasta ellos mismos te dicen ejemplos de lo que debería pasar. Pero cuando ya es el momento de actuar es bien difícil. Ahora, Lo he visto, lo veo. sí, sí, y fíjate que si estamos hablando a nivel corporativo, el tema de gestionar las relaciones entre ellos también es bien importante. Entonces, la innovación parece divertida, ¿cierto? Es divertida en la fase de creatividad, pero ya en la fase de destinar recursos, de decirle a la gente, oiga, es que esto no es seguro que salga, esta iniciativa, y es donde la cosa empieza a cambiar y es donde la gente dice, bueno, no, replanteemos las cosas y lo que a veces lo que yo he notado es que se quiere que el propósito original se distorsione. Que ¿Bien? se cambie y que se acomode para hacerlo más seguro. Para hacerlo más seguro y a veces es muy gracioso, para hacer lo que siempre vienen haciendo. Claro. Y pues bueno, si tú haces lo que siempre estás haciendo, pues realmente para qué vas a innovar. Entonces fíjate que lo que yo a veces siento es que uno lo que tiene que crearles a ellos es una zona segura para que la innovación pueda germinar, ¿bien? Y que una vez que saque los primeros tallos, pues se le puede invertir más recursos o se pueda nutrir, ¿bien? Y yo creo que esa zona segura tiene que ver con una serie de elementos que uno tiene que mover allá adentro, siempre nutridos de la cultura, ¿bien? De acuerdo. Pero el primero que hay que muchas veces cambiarle el tema cultural es al jefe, A la cabeza. ¿ya? Sí. Exactamente, ¿bien? Bueno, esos son como como los dos grandes elementos que yo he visto que a veces es difícil pasar del dicho al hecho. Total. Me encanta lo que estás diciendo. Creo que ahí hay cosas bien, bien poderosas y cosas que particularmente veo. Lo primero que comentabas, lo veo en la parte técnica muchísimo y creo que ahí se alinea un poco con tecnología. Mi base es técnica, yo soy ingeniera química. Y lo que veo en las personas que quieren emprender o en las empresas que tienen mucho foco en la parte técnica industrial, por llamarlo así, es que hacen un producto y se olvidan del mercado, se olvidan de por qué vale la pena hacer ese producto. Es como, no necesariamente porque lo puedas hacer técnicamente significa que lo debas hacer, si no tienes una propuesta de valor clara y al final le solucionas la vida a alguien. Eso me parece súper valioso porque... Creo que ahí está la clave, Sandra. Creo que la mayor competencia que, por ejemplo, desde las personas que quieren emprender deben ganar es en descubrir necesidades sentidas Total, y desatendidas y entender profundamente a las personas. total. Ahí es donde reside esa anécdota de hace casi 10 años de lo que nos pasó. Es decir, no es un tema teórico, es un tema práctico que te puede afectar el bolsillo. Entonces, Claro, y eso viene de la mano con lo que también dices y por eso es valioso hablar desde la experiencia, porque todo el mundo te va a decir, hay que emprender. Hoy la cultura te dice es que hay que emprender y se glorifica el emprendimiento, se glorifica el equivocarse, el fallar, está bien, pero es que no es de la teoría a la práctica, ahí hay un mundo bastante grande. Entonces, por supuesto el aprendizaje, por supuesto hay que arriesgarse, pero hay que ser muy consciente de lo que estás haciendo, no es cualquier cosa y ahí vamos viendo. Entonces eso es súper valioso y muchas gracias por compartir esa experiencia porque es cierto, un poco dejar de glorificar el equivócate, no. Te no, puedes equivocar, es posible, pero trata de no hacerlo. o sea, trate de no hacerlo y aprenda de Uh-huh. él. Y fíjate lo siguiente, porque a veces esto parece contradictorio. Si yo veo la forma tradicional como se hacen proyectos en una empresa, ¿bien?
montan todas estas metodologías al final, ¿qué es lo que quieren? Mitigar el riesgo, ¿cierto? Sí. Y evitarlo. Cuando voy a innovar, yo creo, y es una postura personal, es que uno tiene que identificar el riesgo y enfrentarlo de una. Sí. Es decir, yo tengo que enfrentarlo porque si yo lo enfrento de primerazo, es primero más económico y segundo, ya tengo certeza sobre lo que va a pasar de ahí en adelante. Eso fue lo que yo debía haber hecho en esa primera experiencia. Entonces, obviamente, eso me cambió a mí la mentalidad sobre el tema del riesgo, porque nosotros, digamos que, pues por ser humanos, nosotros cuando detectamos un riesgo, a veces tomamos la postura de evitarlo y hacer que no existe, ¿bien? No va a pasar. Y nos montamos en una película y después cuando viene el problema. Sí. Yo lo que digo es, no le evite, enfréntelo de primero, pero eso sí, sepa identificar el riesgo. Totalmente. Entonces, enfréntalo de primero y asúmelo, pero eso sí, y ahí es donde se vuelve práctico el falle barato y rápido. ¿Bien? Sí. Pero entonces yo lo hago con ese propósito. Oiga, yo lo asumí, ¿cuál es el siguiente paso? O realmente este riesgo no existe, no es lo que yo creía, entonces ya puedo meterle con toda, diría yo, o sea, esfuerzo y recursos. Buenísimo. Andrés, una última pregunta. ¿Tú qué crees que se podría hacer diferente o qué podrían hacer diferente las empresas? Me imagino que tienes un montón de recomendaciones, pero ¿qué se podría hacer diferente para promover la innovación con base tecnológica, que es tu campo de acción? Sandra, yo creo que es como pasos. ¿En qué sentido? Lo primero es, yo creo que uno tiene que empezar por la fruta bajita. Y es como uno irse entrenando, hacer lo que entre mis amigos y yo hablamos micro retos. Cosas que estén pasando en el día a día. Ir a la gente entrenándola en técnicas, pero también en el proceso mental, de hacer este tipo de cosas. Y en la medida en que la gente ya vibre con hacer cosas nuevas, entonces yo creo que ya se puede ir avanzando y avanzando en términos de qué, de sofisticación. Tú decías sobre el irse entrenando en pequeñas cosas, el ir ganando un poco sí, ¿te parece? Lo parafraseo como esa confianza y como ese aprender a ver las cosas de manera diferente para eventualmente poder hacer saltos más grandes. Sí, yo creería que es un proceso evolutivo. Yo creería que es un proceso evolutivo y nosotros digamos que debemos ser pacientes. El otro día escuchaba que esto también es un tema de paciencia. Entonces es gozarse el proceso, empezar a hacerlo bien, empezar con cosas muy simples, no necesariamente sofisticadas, pero siempre tenerlo en perspectiva. Porque te digo, a veces yo escucho que ellos dicen, no, pero es que nosotros no tenemos que hacer nada recontra sofisticado. Efectivamente, no es necesario, no es necesario hacerlo. Pero yo considero que sí es un valor agregado grandísimo. Porque si tú ves cuál es el tipo de innovaciones que se hacen en mercados que están mucho más desarrollados, ¿bien? Tienen innovaciones centradas en el usuario, pero también unas innovaciones que tienen un fundamento en conocimiento bastante fuerte. Sí. Exactamente. Entonces, cuando tú unes esos dos mundos, ahí haces maravillas. Pero evidentemente yo creo que queríamos empezar desde lo izquierdo, desde entender profundamente el usuario, haciendo cosas simples, pero después ir yendo hacia el camino de la sofisticación. Ahí es donde yo creo que el tema de la innovación se vuelve sostenible. Pero fíjate que hay algo, y es atrevernos. Es decir, yo siento que nos da miedo. Nos da miedo decir, oiga, yo soy capaz de inventar. Nos da miedo. Entonces, creería que, bueno, inicia por lo que llamaría la fruta bajita, pero no te dé miedo querer romper las reglas y hacer cosas con un nivel de sofisticación mayor.
Entonces, siento que es un camino que debemos recorrer. Súper, totalmente de acuerdo y creo que ahí es donde la tecnología tiene muchísima más injerencia. Todos los días aparece un artículo de disrupción de las nuevas tecnologías, las 10 tecnologías que van a cambiar el mundo en los próximos 5 años, y todos estamos hablando de eso, pero como tú lo dices, a la hora de la verdad, y hablo en nuestro contexto, ¿dónde están esas innovaciones radicales? ¿Quiénes son los llamados a recorrer ese camino y a plantear cosas totalmente disruptivas? Y aquí retomo un poco con lo que tú estabas diciendo, es un tema de liderazgo, es un tema de creérsela, es un tema sí, de arriesgar con conciencia, pero también de soñar en grande, de creer que podemos hacer cosas realmente grandes, y ahí la tecnología pues es un impulsor gigantesco para realmente transformar hacia mejoras, hacia mejorar nuestra vida y nuestra sociedad en últimos. Por lo menos es como mi aspiracional. Sí, Sandra, y fíjate lo siguiente, así como un comentario muy corto. Yo me he sentido muy feliz porque me he encontrado con ciertas compañías que se visionan en el mundo. Qué bueno. Y que no les da miedo, y son compañías colombianas que no les da miedo enfrentarse a compañías muy grandes y a compañías multinacionales, Qué bueno. y que les ganan negocios, ¿ya? Entonces, también es un tema de que, o sea, hay pruebas de que gente que se la cree, lo hace. Qué bueno. ¿Ya? Entonces, sí, hay gente que lo está haciendo, y eso me alegra, especialmente. No, a mí O sea, también. Qué bueno escucharlo porque sí es necesario, sí lo podemos hacer, sí se está haciendo. No solo admirar lo que está pasando en Estados Unidos, no solo admirar lo que pasa en Asia o pasa en Europa, sino saber que aquí también somos capaces de hacerlo y se está haciendo. Qué chévere, qué bueno. Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por compartir tu experiencia y bueno, seguimos conversando.